Muy buenas noches amigos, qué grato y especial es poder saludarlos este jueves a través de las redes sociales de Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Hoy desarrollaremos nuestra capacitación virtual para todos los amigos constructores, ingenieros civiles y arquitectos, pero sobre todo para aquellos que quieren siempre aprender más acerca de las innovaciones en el campo de la construcción y sus procesos. Reciban un caluroso y fraterno abrazo virtual de sus amigos del equipo de Aceros Arequipa. Bueno, vamos para empezar, vamos a ver desde dónde se conectan. Por aquí encontramos muy buenas noches amigos desde Comas, nuestros amigos que también se conectan desde Huaura. A ver, por ahí tenemos amigos desde Arequipa. Muy buenas noches desde Candelaria, Colombia. Qué bueno. Como siempre, quiero recordarles que este es un espacio creado por Aceros Arequipa exclusivamente para dar charlas técnicas que les serán de mucha utilidad. Recuerden que esa es nuestra finalidad. Hoy el tema estará dirigido por el ingeniero Alejandro Palpán y el tema a exponer será industrialización estructural en proyectos de infraestructura. Antes de iniciar, solo quiero recordarles nuevamente que este espacio es exclusivamente para ustedes y para que podamos compartir todas sus inquietudes y preguntas con la finalidad de seguir aprendiendo. Asimismo, quiero mencionarles que al final de nuestra capacitación, ustedes podrán acceder a obtener un certificado. Para lograr tener este certificado, solamente deberán responder un mínimo de 3 preguntas correctamente. Habiendo logrado 3 preguntas correctas de 5, podrán tener automáticamente su certificado. Ahora sí, sin mayor preámbulo, por favor le doy el paso al ingeniero Alejandro Palpán para que pueda iniciar con su charla. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas ¿Qué tal, noches. Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. bien. Em, ¿Qué tal? Igual, es un gusto igual participar en esto, en este evento. De hecho, hay muchas personas que nos siguen, ¿no? Tratar de un poco compartir algunas experiencias en cuanto a industrialización estructural en diversos proyectos, ¿no? En este caso, proyectos de infraestructura. Y creo que va a ser de mucha utilidad, de mucho agrado. Espero que les guste y bueno, sé que hay muchos participantes que son que trabajan en la construcción, diseñadores, estudiantes, ¿no? Empresas del rubro de arquitectura, ingeniería, construcción, ¿no? Espero que les guste y bueno, vamos a presentar. Perfecto, Alejandro. Todos podemos ver tu presentación ya. Ok, bueno, vamos a tocar principalmente hoy día, voy a presentar una breve introducción, ¿no? Acerca de cómo estamos en cuanto a industrialización, algunas problemáticas y oportunidades que principalmente pues, hemos identificado a lo largo de los años y pues explicar un poco muchísimos aspectos en cuanto a la industrialización, principalmente estructural. Y ahora, pues, explicar después algunos ejemplos, ¿no? En varios proyectos que hemos participado y algunos comentarios en general, ¿no? En cuanto a este tema. Principalmente quisiera presentar que nosotros sabemos que la tecnología ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo de todos los años. Y bueno, al inicio, pues quizá lo que nos parece sencillo ahora, pues a nuestros antepasados les tomaba muchísimo trabajo, muchísimo tiempo lograrlo, ¿no? De hecho, existen pues diversas revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución, primero, en cuanto a a la mecanización, a la producción mecánica, ¿no? Luego pasamos a la segunda revolución industrial, ya con la energía eléctrica, con la producción ya en cadena. Pasamos después ya con la electrónica, ¿no? La electrónica, la informática, la idea era básicamente de hecho estamos ahí todavía, ¿no? Trabajar pues la producción, ya integrar un poco con las tecnologías que permitan automatizar la producción y pues hacia dónde vamos, ¿no? En este caso, pues vamos ya a este concepto, ¿no? De fábrica inteligente. La idea es conectar las tecnologías emergentes. Tenemos diversas tecnologías actualmente en todo el mundo a las fábricas, a la construcción principalmente, ¿no? Que es nuestro sector en la cual todos estamos inmersos aquí. Eh,
De hecho, hay muchísimas tecnologías en cuanto, por ejemplo, ya conocemos muchísimo la inteligencia artificial, RFID, tecnología LIDAR, entre otros, ¿no? IoT, Internet de las Cosas también. De hecho, hay muchísimas tecnologías, los modelos digitales, los gemelos digitales, ¿no? Las cuales justamente permiten simular de manera justamente digital, de forma precisa, lo que se ejecuta en un espacio físico, ¿no? La idea es justamente conectar los espacios virtuales con los espacios físicos, ¿no? Lo ciber con lo físico. Y de hecho que eso, pues, puede integrarse a toda la cadena de producción. Um, para pasar un poco a ver en cuanto a cómo vamos nosotros como industria, en la industria de la construcción, ¿qué nos dice, por ejemplo, en este caso McKinsey, ¿no? McKinsey, que es una institución, pues, que analiza diversas estadísticas, diversos datos a nivel mundial, pues nos dice que, de hecho, la industria de la construcción en cuanto a productividad, pues ha ido mejorando, pero la mejora en comparación a otras industrias, pues es mínima, ¿no? De hecho, por ejemplo, si vemos aquí, en este punto, pues vemos la industria de la manufactura y, y vemos aquí la construcción, ¿no? De hecho, la evolución que tiene otro tipo de industrias, incluso la industria automotriz, vamos a ver, la industria automotriz, pues tiene un mayor desarrollo. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que nosotros pues tenemos que adoptar justamente, ¿no? Tenemos que hacer un benchmarking con otro tipo de industrias, ver cuáles son las ideas, cuáles son las mejoras, ¿no? De hecho, ¿qué hace que nosotros en nuestro sector, pues en el sector de la construcción, no tengamos pues mejores índices de productividad? Es que generalmente estamos inmersos bajo este tema que se le conoce como variabilidad, ¿no? De hecho, cada proyecto es único, diferente, y este caso pues exige que los ingenieros sean pues más competitivos cada vez, ¿no? Para que puedan lograr mejores índices de productividad. Esto realmente se ve reflejado, ¿no? Justamente en las obras. En las obras, ¿qué podemos ver nosotros? Podemos ver que, de hecho, armamos, por ejemplo, estructuras en cuanto al acero, que estoy mostrando un ejemplo aquí, en la cual, por ejemplo, podemos ver muchas personas, ¿no? Amontonadas para poder armar un elemento, ¿no? Cuando podría quizá utilizarse otro sistema constructivo, otro método constructivo. En este caso, vemos justamente bajos rendimientos, diversos problemas, pero también qué cosa vemos en cuanto a la información, ¿no? La información que tenemos para poder construir son informaciones que se desarrollan de una manera manual, de una manera, eh, por así decirlo, artesanal, ¿no? De hecho, en 2D, en dos dimensiones, con actividades manuales, ¿no? No automatizadas. Y eso justamente se complementa con las actividades que pues en obra se tienen y que no tienen buenos índices de productividad o altos rendimientos, ¿no? Entonces, pero podamos ver estos aspectos en la construcción como una oportunidad, ¿no? De hecho, nosotros al ver diversos problemas, diversas dificultades, pues lo podemos ver como desafíos, ¿no? Como oportunidades para poder mejorar. De hecho, la construcción es muy importante para la economía mundial, ¿no? Como se puede ver, igual son estudios del McKinsey, que nos dice que, de hecho, la construcción pues forma parte, digamos, del 13% del PBI mundial, ¿no? Entonces, y hay muchas formas en las cuales se puede impulsar la productividad. Es muy importante conocerlo, ¿no? De hecho, tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas de contratación, cómo repensar los diseños, ¿no? Mejorar la ejecución en el sitio, en el sitio, ¿no? Que pues tiene que ver justamente con la industrializar. Y hay posibilidad, ¿no? De hecho, la construcción tiene posibilidad de poder aumentar su productividad de 5 a 10 veces, ¿no? La idea es que pueda justamente utilizar o combinar, ¿no? Algunas ideas que se trabajan en la industria de la manufactura. ¿Ok? Eh, Veamos un poco el enfoque pues, tradicional, ¿no? De hecho, cuando vemos nosotros los proyectos, la mayoría de proyectos aún se siguen trabajando de una manera artesanal, ¿no? Manual, con muchos trabajadores en la obra, tratando de armar un elemento, ¿no? Es decir, consumiendo mayores horas hombre de trabajo, ¿no? Minimizando justamente los rendimientos, ¿no? De hecho, y básicamente hace que la construcción sea lenta y tenga simplemente como conocemos, ¿no? Tenga ampliaciones de plazo, tenga adicionales de obra, entre otros. De hecho,
la idea siempre es, en este caso, pues apuntar a industrializar, ¿no? En lo que se pueda, poco a poco, hacer esa transición. De hecho, la industrialización se trabaja en muchos países, ¿no? Y bueno, la idea es adoptar justamente ello, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, en resumen, podría comentar acerca de la industrialización, que es básicamente construir fuera de la obra, ¿no? Para decirlo en palabras simples. De hecho, la idea es trabajar, por ejemplo, en talleres, armar estas partes y luego juntarlas en la obra, ¿no? Es decir, definir diversos módulos o partes con ciertos criterios para poder justamente juntarlos en la obra y agilizar básicamente los procesos de instalación, colocación, ¿no? Entonces, eso es la industrialización. Ahora, cuando nosotros pensamos ahora en la construcción, ¿no? ¿Qué es la construcción industrializada? De hecho, podemos pensar, pues justamente será solo la prefabricación. Hemos escuchado mucho sobre la prefabricación, ¿no? Entonces, veamos un poco qué es la construcción industrializada. De hecho, en este caso ya debemos contemplar más aspectos, ¿no? Cuando pensamos ya en la construcción industrializada, pues tenemos que pensar en que, por ejemplo, en aspectos como la logística, ¿no? La logística, justamente la prefabricación, el control de los procesos, eh, el reutilizar la experiencia, ¿no? De hecho, la experiencia, el conocimiento tiene que ir constantemente evolucionando, ¿no? Trasladándose de un proyecto a otro proyecto. Y el uso de tecnologías avanzadas, ¿no? Herramientas tecnológicas avanzadas, también un enfoque, ¿no? En el cliente, la automatización de las fábricas, entre otros. Abarca diversos aspectos adicionales para lograr justamente que la construcción, nuestro sector, sea industrializado. De hecho, podemos ver en el mundo, ¿no? En el mundo hay construcciones modulares, ¿no? Como se puede ver, pues totalmente estos módulos que se van prefabricando, se van armando justamente en talleres industriales diseñados para ello, ¿no? Específicamente establecidos en ambientes totalmente controlados y poco a poco justamente lo que comentaba al inicio, ¿no? Un poco ese enfoque de fábrica inteligente en la cual, por ejemplo, existan ya diversas tecnologías que se integren directamente a esos procesos industriales, ¿no? Y agilicen básicamente la producción en masa y eso justamente vaya a la obra y pueda tener un impacto significativo, un impacto sustancial. De hecho, justamente la industrialización es el aspecto que tenemos que tener en cuenta para poder lograr ese impacto que queremos y esa mejora en productividad en nuestra industria. Veamos un poco algunos beneficios. De hecho, la industrialización incorpora técnicas eficientes, tecnológicas avanzadas que son comunes, ¿no? En la fabricación y en la producción en serie. ¿Y qué buscamos, no? ¿Qué buscamos? Eficiencia, ¿no? Hacer más con menos, ¿no? Reducir los costos, que es lo que queremos, ¿no? Ese es el objetivo, reducir costos, acelerar los plazos de entrega, ¿no? Tratar de entregar productos de calidad, productos que cumplan con todos los reglamentos, las normativas, todas las especificaciones que tenemos en los proyectos y asegurar, básicamente, mejorar la sostenibilidad, ¿no? Que es algo muy importante en los proyectos de construcción. Ahora, eh, si nosotros apuntamos un poco al acero, ¿no? Como que viendo al acero, de hecho, también ha sido parte de un proceso de evolución, ¿no? En cuanto a su desarrollo. De hecho, desde hace mucho tiempo, pues se conocen las barras en 9 metros, ¿no? En este caso ya son las barras dimensionadas, que de hecho las barras dimensionadas también tienen sus años, ¿no? Ya deben tener más de 20 años en el mercado. Lo conocemos nosotros en las obras, de hecho, que entiendo que eso se ha visto durante muchos años, pues de hace, como digo, hace 20 años que esto ya existe. Y que básicamente eso ha permitido justamente beneficios en cuanto a productividad, ¿no? Básicamente ya no se está cortando en obra, no se está generando merma, se está evitando justamente tener máquinas que doblen en obra, pues de hecho, y eso pues contribuye a poder mejorar, ¿no? Básicamente acelerar los ritmos de producción. ¿Cómo se hace eso? Pues se trabajan justamente en estos talleres, ¿no? Esto es algo que ya se conoce, son máquinas que uno utiliza para poder fabricar, cortar, doblar y de forma automatizada, ¿no? De hecho, tienen todo un sistema automatizado para justamente hacer los cortes, dobleces a la medida, para que puedan
justamente llevarse a la obra con las medidas correctas y justamente colocarse, ¿no? Entonces eso ha permitido una evolución, ¿no? Las barras de 9 metros, de hecho que actualmente se siguen usando, pero justamente está ese punto, ¿no? de transición. Y esto, por ejemplo, se conoce, ¿no? Es el acero dimensionado. Y el acero dimensionado, pues, en cuanto a lo que conocemos todo, pues lo conocemos como el servicio CEDIM, ¿no? De hecho, son el servicio de acero cortado, pues habilitado, ¿no? Y pues entregado a obra, pues en paquetes, ¿no? Con todas sus marcas, su identificación, lista para que cualquier maestro de obra, pues cualquier personal de obra pueda colocarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que digamos, podríamos decirle, es un primer alcance, ¿no? De hecho, estos últimos años, cuando pues se comenzó a desarrollar pues justamente talleres para poder eh, generar justamente estos elementos, ¿no? Ya prearmados en este caso, como pueden ver. De hecho, ya son elementos, esto es una viga cabezal, y de hecho, elementos que ya no solo sean pues las barras cortadas, dobladas, sino ya sean elementos totalmente pues completos, ¿no? Una viga cabezal completa, pues una columna completa, las vigas, las columnas ya son posibles de poder suministrarse a las obras. De hecho, eso incrementa aún más, ¿no? Justamente los rendimientos, ¿no? Reduce justamente los plazos en el sitio de construcción. Entonces, eso aporta al crecimiento de la industrialización. Luego, pues la idea es está el servicio ACEDIM, ¿no? Integral, en la cual pues se puede construir una, una obra en la cual no solo pues se lleve un acero pues prearmado desde un taller, puede armarse el acero, prearmarse pues a pie de obra también, como se puede ver, estos elementos son prearmados justamente en el sitio, ya con un equipo especializado, ¿no? Un equipo capaz que pueda, que tenga experiencia, que tiene toda la especialidad, ¿no? De poder instalar justamente el acero de refuerzo. Ahora, vamos a ver un poco acerca de justamente estos elementos prearmados, ¿no? Son unos elementos, como se puede ver, ya están totalmente preensamblados, ¿no? Entonces, estos, en este caso, pues se arman a pie de obra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, aquí, este elemento corresponde a unas torres, ¿no? Unas torres para un puente. Y de hecho, la idea, pues no es construirlas barra a barra, ¿no? Barra a barra, ir al sitio de construcción y colocarlas una por una con mucho personal, ¿no? En este caso, pues se puede ver la capacidad de cómo es que estos elementos ya son totalmente prearmados. Igual, ¿no? Elementos que son complejos, ¿no? En complejidad de dimensiones. Como se puede ver, estos elementos, ¿qué sería de estar colocándolos barra a barra, controlando los espaciamientos? Es algo que justamente genera mayores ciclos de tiempo, ¿no? Y eso pues afecta justamente al plazo general de un proyecto de construcción. ¿Cuándo se pueden justamente trabajar de forma en paralelo, ¿no? No puede armar, por ejemplo, una malla inferior, estar colocando los aceros con algunos aceros complementarios justamente en esta cimentación y armando en paralelo, pues en caballetes, justamente estos elementos, como las columnas, y tenerlas listas, ¿no? Para poder izarlas, colocarlas en su posición final y ya con toda una revisión previa, ¿no? Unas revisiones de control de calidad de los espaciamientos, diámetros, entre otros, para que pueda justamente colocarse en su posición final. A ver aquí está el video. Y aquí, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? En cuanto a un elemento prearmado, ¿cómo es que puede llegar directamente a la obra? Se puede izar, se necesitan solo pocas personas para poder conectarlos, ¿no? Y un poco la cadena, ¿no? Siempre en este caso, la industrialización tiene que ser soportada por las cadenas, ¿no? La cadena de suministro, la logística, como mencionaba, la automatización de procesos en planta, la ingeniería, que permite justamente hacer que esto se acelere. En resumen, si nosotros vemos un poco en cuanto al acero, primero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si queremos hacer un elemento em, totalmente prearmado o industrializado, de hecho se tiene que analizar, ¿no? En una etapa temprana, se tiene que elaborar, por ejemplo, modelos digitales, modelos BIM, que de hecho es muy conocido en el medio, los modelos BIM, y esos modelos justamente sirven
justamente para generar los planos que van a permitir justamente armarlos, ¿no? Armarlos en talleres. Van a tener ciertas consideraciones, ciertos detalles adicionales para que se puedan armar en ambientes controlados, algunas rigidizaciones que puedan tener también, que eso justamente se trabaja pues, en las plantas de prearmado, y luego llevarlas a las obras, ¿no? Para poder justamente agilizar. Entonces, en resumen, la ingeniería, pasamos a la fabricación y luego al montaje. Vamos a ver un poco alguna vista. La ingeniería siempre se complementa de modelos digitales. Eso ayuda muchísimo a visualizar el proyecto, visualizar los detalles. Está la colocación, como se puede ver también, el transporte, ¿no? Del elemento, ¿no? Todo el elemento ya armado, ya preensamblado. Entonces, ese elemento se coloca al final en su posición. De hecho, eso exige un análisis, una revisión previa, ¿no? Del proyecto. Justamente se puede apalancar uno de utilizar estos modelos digitales para poder agilizar. Ahora, en resumen, pues podemos ver, ¿no? Una evolución en cuanto, por ejemplo, al acero dimensionado. Si podríamos acá el acero en barras de 9 metros, sería algo más pequeño, ¿no? Entonces, tendríamos el acero en barras en 9 metros. Vamos a una evolución al acero dimensionado. También tenemos ya actualmente, ¿no? En el mercado, pues el acero prearmado, ¿no? Y también ya pues servicios más integrales, ¿no? En las cuales, por ejemplo, estos elementos prearmados estén conectados a una cadena de suministro que pues básicamente tenga unos ambientes totalmente controlados, automatizados para que los productos lleguen, pues cumplan con los requisitos de calidad, que cumplan en cuanto a los tiempos, a los plazos, a los costos. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a los proyectos de construcción con acero prearmado, principalmente en infraestructura. Entonces, primero comentar por mi parte que, de hecho, alguna experiencia, ¿no? En cuanto al armado o al prearmado de pilotes, ¿no? De hecho, esto es algo que se trabaja, pues, en talleres o en ambientes controlados desde hace muy poco. Pues, podría decir que son unos 5 años, de hecho. Y es que ahí empieza un poco esta idea de poder comenzar a prearmar, ¿no? De hecho, antes, hace muchos años, los pilotes se armaban, pues, barra a barra, ¿no? Se colocaban cabilletes en obras, simplemente llegaba el acero dimensionado, quizá, y se comenzaban a colocar, ¿no? Los estribos, las barras longitudinales, pero con el tiempo, pues, ya se comenzó a ver justamente los beneficios sustanciales de poder armar estos elementos en los talleres, ¿no? De hecho, algunos pilotes, por ejemplo, se componen de acero transversal, pues en forma de espiral, ¿no? Y en este caso, pues ya existen máquinas, ¿no? Máquinas automatizadas que pueden justamente armar estos pilotes de forma rápida, automatizada, colocar las espirales de forma sencilla y hacer que justamente el producto, el elemento, sea menos costoso, ¿no? Sea más competitivo. De hecho, eso es justamente lo que se tiene que buscar. Ahora, eso para poder visualizar los elementos, de hecho, pues se tienen que hacer modelos, ¿no? Modelos BIM, modelos digitales en los cuales uno tenga la claridad, la transparencia de poder visualizar, poder integrar justamente la información. En cuanto, por ejemplo, aquí uno puede ver la rigidización que contempla, ¿no? Las asas de izaje, las setas, los aros de rigidez, y eso al final analizar, hacer procesos iterativos de revisión con los involucrados en un proyecto de construcción y luego plasmarlo en planos, ¿no? Planos en los cuales sea totalmente transparente los metrados y todos los detalles correspondientes. Esos son planos que deberían realizarse desde una etapa de diseño, ¿no? Desde etapas tempranas. Y es algo que es muy importante pues considerar. Igual, ¿no? De hecho, en pilotes, por ejemplo, hay pilotes que se arman con estribo en espiral, ¿no? Justamente, y se pueden trabajar de manera automatizada, como se puede ver, esos son unos platos, y uno puede colocar diversas configuraciones de pilotes, ¿no? Diversas configuraciones del acero longitudinal, el acero principal, y puede justamente producir en masa, ¿no? Va avanzando un pilote, va colocando varios pilotes en masa. También están los pilotes con estribo, ¿no? De hecho, con estribos, con cercos, como se le suele decir. En este caso con ganchos. Esto lo trabajamos para un proyecto en Puno. Y bueno, estos sí se arman manual, pero también se arman en talleres, ¿no? Con personal se colocan los caballetes que se ven aquí, color amarillo,
y ya se colocan justamente los espaciamientos, ¿no? Con estos elementos. Se colocan los espaciamientos para poder asegurar justamente el control de calidad, ¿no? De hecho, lo ideal es poder revisar, contrastar con los planos en estos ambientes y luego llevar a la obra algo que ya esté totalmente revisado. Hacer unas pruebas de maniobras de izaje para pues, asegurar que la rigidización del elemento pues, sea la correcta, ¿no? Y permita justamente el manipuleo durante la construcción, durante los izajes en obra. Ahora, la capacidad actual, ¿no? De poder ver cómo es que ya los camiones pueden llevar, ¿no? Como se puede ver aquí, 3 canastillas, ¿no? Más de 20 toneladas de canastillas de pilotes, ¿no? Con canastillas de 12 metros y pueden, pues, cargarlas sin problemas. Y justamente ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, si pensamos nosotros, cualquier sistema de producción en general, tenemos que pensar, ¿no? Primero tenemos por una parte el diseño, la ingeniería de detalle, pues se hacen todos los detalles, las especificaciones, todos los detalles que va a requerir justamente la construcción, ¿no? Luego está el proceso de fabricación, ¿no? La cual pues van a la fábrica, se corta, se dobla, se prearma, se preensambla. Luego está el proceso de transporte, ¿no? Y la construcción en sí misma. De hecho, hay muchísimas variables y consideraciones en cada proceso. Cuando se gestiona un proyecto es muy importante integrar justamente esas variables y considerarlas, ¿no? De hecho, si sabemos que en la fábrica es posible para nosotros en un pilote poder fabricar con espirales de una forma más sencilla, más automatizada, pues eso es algo que a un ingeniero pues debería tenerlo en cuenta, ¿no? Debería tener en cuenta que esto va a agilizar justamente la producción, va a beneficiar a los proyectos de construcción. Entonces, igual habrá restricciones, ¿no? A la hora de diseñar con elementos modulares, elementos prefabricados, entre otros. ¿Qué restricciones voy a tener en el transporte? ¿Qué variables constructivas voy a tener en la obra, ¿no? Que en la cual quizá no me permita generar una construcción industrializada? ¿Se podrá construir todo un proyecto, todo un activo con, con elementos industrializados? ¿No? Entonces, no necesariamente, ¿no? Entonces, pero sí se puede desarrollar pues un gran porcentaje. Entonces, eso se tiene que analizar siempre. La producción siempre contempla varios aspectos, ¿no? Siempre el diseño de un producto, ¿no? ¿Cómo va a ser un producto, un elemento que puede ser justamente, puede servir para agilizar la construcción, ¿no? ¿Qué procesos vamos a seguir, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad? Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Va a haber también stocks, inventarios que considerar, ¿no? Hay inventarios, stocks, trabajos en proceso que vamos encontrando y la variabilidad, ¿no? De hecho, estamos en industria de construcción, la variabilidad es un aspecto, pues, inherente a los procesos, ¿no? De hecho, va a existir siempre, podemos minimizar, pero no eliminar. Y eso siempre, ¿no? De hecho, la idea siempre es poder mejorar, integrar los procesos, mapear los procesos justamente con teorías de producción que tengan que ver con la manufactura y pueda justamente integrarse, ¿no? Los procesos desde la ingeniería, pasar por la fabricación, el transporte, la instalación, ¿no? La descarga, almacenamiento y justamente la conexión y la colocación en el sitio, ¿no? Este es un proyecto que trabajamos hace mucho tiempo también, en la cual pues instaló 1.300 pilotes, ¿no? Poder mejorar un poco el sistema de producción en la cual pues trabaja en diversas especialidades, diversas personas, en diversos procesos, integrarlos, conocer, pues generar un mayor campo de conocimiento ahí va a hacer que en los siguientes proyectos pueda generarse mayores índices de productividad. Y como se puede ver, de hecho, la capacidad, ¿no? Cuando hablo de capacidad, pues puede uno considerar 3 aspectos, ¿no? Por ejemplo, los espacios, ¿no? O sea, un ambiente, pues en la obra podemos definir su capacidad sus ritmos de producción por los espacios que contempla, por la mano de obra también, que define la capacidad, y por las máquinas, ¿no? Cuántos equipos tienen. Una planta, por ejemplo, sí se define por las máquinas. Se va definiendo cuál es su capacidad de producción, ¿no? Cuál es el ritmo de producción que va a tener de acuerdo a esa capacidad. Ahora, algunas fotos adicionales, ¿no? Que van un poco como que aterrizan justamente la idea en cuanto a los modelos, a poder compatibilizar, que es algo muy importante, ¿no? Los modelos es algo que pues debería utilizarse, ¿no? La mayoría de proyectos, sean proyectos con dimensionado, sin dimensionado, entre otros, pues es algo que justamente permite la visualización, ¿no? Permite facilitar justamente la el entendimiento de los proyectos, ¿no? Poder
colaborar rápidamente con varios involucrados en la construcción y hacer que pues, sea más eficiente el proceso. Pero lo principal, justamente el valor agregado, es industrializar, de hecho, armar elementos fuera del sitio, ¿no? Y eso va a permitir los beneficios sustanciales que comentamos. Bueno, algunas vistas adicionales en cuanto a pilotes, ¿no? Entonces, en el Puente Tingo también trabajamos. De hecho, cuando son pilotes, por ejemplo, muy de 30 metros, 40 metros, pues he tenido la oportunidad de ver pilotes hasta de 60 metros, ¿no? Con 2 metros de diámetro. Esos se componen de varias canastillas que tienen que ir conectadas. En este caso, pueden ser conectadas con traslape, con conectores mecánicos, y van rigidizadas, ¿no? De hecho, tienen que rigidizarse porque tienen que manipularse, izarse, colocarse en el sitio, y la idea es evitar justamente el pandeo que se pueda generar, que justamente el pilote mantenga la linealidad, ¿no? De hecho, eso pues siempre se transmite en los planos, en las cuales pues justamente los ingenieros, la supervisión, el constructor, pues lo revisan, validan, ¿no? Diversos proveedores, el que va a izar, el que va a colocar el acero, el que va a fabricar, el que va a prearmar, ¿no? Entre otros, que justamente la idea es entender el proyecto para poder pues justamente dar feedback, ¿no? En este caso, por ejemplo, una espiral, que esto era una espiral doble, ¿no? De doble espiral, ¿no? En paquete. Y eso es posible también, justamente hacerlo con las máquinas automatizadas, ¿no? Con piloteras. ¿Alguna otra vista justamente del transporte? Este es otro proyecto, de hecho, ¿no? Siempre está el aspecto de poder digitalizar, ¿no? Visualizar la construcción a través de modelos. Los modelos ayudan, ¿no? Ayudan, como digo, son medios para poder facilitar justamente a los que construyen el entendimiento, como digo, ¿no? Entonces, hay muchas formas. De hecho, si nos ponemos a pensar aquí o a visualizar este aspecto, esta es una cimentación muy grande. De hecho, es una cimentación que corresponde al puente Nanay, a la torre principal. Es una cimentación muy grande. Si uno ve por acá, por ejemplo, por aquí, tiene una persona. Entonces, la longitud, por ejemplo, de la zapata tenía 34 metros, ¿no? Por 16 metros. Zapatas de este tamaño. Y de hecho tenían estas barras como se ven aquí, el diseño original, y estas barras colocadas a todo lo largo de la zapata, ¿no? Y era algo muy complejo, de hecho, o casi imposible de colocarlo, ¿no? Que son barras muy grandes digamos, atraviesan toda la zapata. Y hay soluciones, de hecho, ¿no? De hecho, están, si por ejemplo, vemos hace un momento, los conectores mecánicos. También existen los anclajes mecánicos, ¿no? En este caso, ¿qué hacen? Que, por ejemplo, este elemento que tenemos aquí, ¿no? Hay varias opciones en las cuales, por ejemplo, uno la puede partir, ¿no? Puede partir en dos, pero a lo mejor esto no, no, no compete a una, digamos, a una validación, digamos, estructural, ¿no? De hecho, uno puede modificar un elemento, pero tiene que tener una validación estructural, y de hecho esta no la tiene. Lo que sí tiene validaciones y tiene aceptación, obviamente uno va buscando las normativas, ¿no? Las normativas que puedan validar justamente este tipo de aspectos. Y en este caso, una solución muy interesante fue colocar la misma barra y cambiar justamente este gancho por este anclaje mecánico, ¿no? Son anclajes que justamente su función es reemplazar al gancho, ¿no? Entonces, eso agilizó, digamos, reducir la ejecución de 40 días a 21 días, solamente por hacer ese cambio. ¿Cuántas piezas había? 5.500 piezas de estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta barra ya no se tiene que colocar pues desde abajo, ¿no? Como se tendría que colocar aquí, cada barra, sino simplemente una vez culminada la zapata, pues se van colocando estas piezas, ¿no? Entonces se van colocando ya desde arriba, porque ya no tienen zapata. Entonces, son algunas soluciones, ¿no? Con elementos que pues es ideal conocerlos, ¿no? Incluso para las personas que diseñan los proyectos, y algunas soluciones que pueden utilizar justamente en la construcción, ¿no? Para construir, por ejemplo, las torres, en este caso, ¿no? De un proyecto, pues, que es obviamente complejo. Unas torres que tienen 60 metros de alto, ¿no? 60 metros de alto, 4 metros de alto en la zapata. Son proyectos, pues, que se tienen que analizar, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, se analiza cómo es que se va a construir toda esta torre, pues va pensando, ¿no? Varias opciones. Vamos a hacer una opción, segunda opción, tercera opción, cuarta opción, 5 alternativas,
para poder justamente generar cuál alternativa es la mejor, ¿no? ¿Cómo vamos a poder armar este elemento? ¿Cómo vamos a poder generar estos módulos para que se pueda justamente agilizar el proceso de construcción? En este caso, cada elemento, al final, pues de varias alternativas, pues se escogió esto, ¿no? Armar en dos U's, ¿no? Por un análisis, obviamente, en cuanto al tiempo, en cuanto al costo, en cuanto al peso que va a tener y las conexiones con conectores mecánicos, ¿no? Todo esto está conectado con conectores mecánicos. Y eso al final permite justamente crear estos elementos, ¿no? Elementos que son ya totalmente prearmados, ¿no? Elementos rigidizados, como se puede ver, hay cierta rigidización que permite justamente ese manipuleo a la hora de cargar, la carga, todo este tema de los izajes, ¿no? Y bueno, se puede ver aquí que ya primero se van colocando el acero transversal, ¿no? Se van armando por una parte en los talleres el acero transversal, luego se coloca en el acero longitudinal, ¿no? Se coloca la rigidización y luego pues mediante ciertos criterios para poder izar, ¿no? Se colocan las eslingas adecuadamente y se hacen los izajes, ¿no? De hecho, tiene que tener un método de izaje adecuado para poder asegurar justamente, ¿no? Y aquí se ven, ¿no? Cómo es que cada elemento igual se digitaliza, igual se modela, igual se analiza, ¿no? Esa es una herramienta para que permite justamente facilitar estos procesos, ¿no? Generar un mejor entendimiento entre los trabajadores, incluso los ingenieros en obra, los especialistas en estructuras, entre otros. Y eso justamente va a agilizar la construcción. Cuando nosotros ejecutamos, ¿no? Pues había comentado antes acerca de los recursos, ¿no? La idea es minimizar, ¿no? La cantidad de recursos. Los recursos tienen tres aspectos principales. De hecho, los recursos pueden ser la capacidad, ¿no? Los inventarios y el tiempo, ¿no? De hecho, en cuanto a capacidad, uno ve, pues, principalmente la mano de obra, ¿no? La mano de obra es un recurso, ¿no? Un recurso de capacidad. Si tengo más personas, voy a tener mayor capacidad de ejecutar algo, ¿no? Entonces, si tengo menos personas, quizá no tanto, ¿no? Entonces, las personas, pues, va a ser una medida de capacidad. También pueden ser lo que son, si ponemos aquí, son las personas, la mano de obra, ¿no? Si hacemos unas actividades de ingeniería, por ejemplo, son los ingenieros, ¿no? Los ingenieros, los modeladores, ¿cuántos modeladores tenemos, ¿no? ¿Cuántos detalladores que van a generar, por ejemplo, una ingeniería de detalle? También, en cuanto a capacidad, podemos pensar en las máquinas, ¿no? Las máquinas, los equipos que tenemos, ¿no? Las máquinas dobladoras, las grúas, entre otros, las máquinas piloteras, ¿no? Si tenemos mayor cantidad de máquinas piloteras, pues es probable que podamos ejecutar más a un mejor ritmo, ¿no? Y también están los espacios, ¿no? De hecho, va a depender mucho de los espacios. Si tenemos mayor espacio en una obra, en un taller, podemos tener justamente mayor capacidad, mayor recurso, ¿no? Recurso es importante para poder gestionar un proyecto. También los inventarios. Es importante siempre que en los proyectos, pues uno esté pensando en estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es mi recurso en cuanto a capacidad? ¿Qué tanta capacidad tengo en este proyecto, ¿no? Si no analizo, no visualizo eso, no voy a tener oportunidades para mejorar, ¿no? Cuando vemos inventarios, pues, ¿cómo analizamos el stock que tenemos, ¿no? En las obras, ¿no? El stock de diversos materiales, en el acero, pues en los elementos prefabricados. ¿Es bueno colocar los stocks? ¿Es malo? ¿No? La idea siempre es minimizar, ¿no? Que es tener sistemas justo a tiempo, ¿no? Donde básicamente pasemos de un proceso la misma cantidad de unidades. Ahora, en cuanto a inventario, también tenemos los trabajos en proceso, ¿no? Normalmente uno puede identificar en una obra, pues, trabajos en los cuales uno está en la espera, ¿no? De hecho, también en ingeniería, uno puede, por ejemplo, hacer unos planos y está a la espera que le aprueben todavía. Es un trabajo en proceso, ¿no? Estamos en la obra y estamos esperando que otra partida termine y es un trabajo en proceso. Hay que entender que siempre que veamos trabajos en proceso durante la construcción, va a ser un indicio de que ese proyecto tiene alta variabilidad, ¿no? Si tenemos mayor trabajo en proceso, trabajos en espera, mayores stocks, ese proyecto tiene alta variabilidad. ¿Qué va a pasar con eso? Que eso no es un buen indicio de que tenemos un buen sistema de producción y tampoco, y eso nos va a decir que no estamos utilizando nuestra capacidad digamos, no estamos utilizando de la manera más adecuada nuestra capacidad. Y eso, ¿qué genera? Genera mayor
mayores plazos, ¿no? Mayores ciclos de tiempo. Y el otro es el tiempo, ¿no? Justamente los ciclos de tiempo. Tenemos un recurso en cuanto al tiempo. Entonces, eh, veamos aquí. Este es otro proyecto. Este es el proyecto del óvalo monitor. En este caso, por ejemplo, uno ve visualmente, ¿no? Es un proyecto en la cual está una zona muy concurrida, muy vistosa, de hecho, y que tiene poco espacio, ¿no? Una zona de alta demanda vehicular, ¿no? Alta congestión vehicular. Construir una obra en ese lugar, pues que llegue el transporte, que exista facilidad en cuanto a movimiento, pues es algo complejo, ¿no? De hecho, la idea aquí, en este caso, pues en este tipo de proyectos es reducir la cantidad de horas hombre, ¿no? Justamente en el sitio, ¿no? La idea es que las horas hombre se hagan fuera, ¿no? Y se puedan llevar justamente estos elementos para que pueda ser beneficioso para los índices de productividad. También en este caso, pues, en esas épocas en las cuales se trabajaba, pues estaba este aspecto de la distancia mínima en obra, ¿no? El distanciamiento social, y de hecho la idea era minimizar la cantidad de personas, ¿no? Por el tema del contagio. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que también suma a poder pensar en estrategias que nos permitan fabricar off-site, ¿no? Fuera de la obra. Habían cambios de diseño, habían problemas de incompatibilidades, de interferencias, ¿no? Interferencias con las tuberías de agua, desagüe, ¿no? Entonces, tuvo que cambiar el diseño. Entonces, ¿cómo se utiliza o cómo se hace una estrategia para poder ejecutar este proyecto de manera eficiente, ¿no? Entonces, una de las estrategias, hay muchísimas, pero orientado a la industrialización, pues, en principio, uno tiene que construir, ¿no? Y para construir necesita cero de refuerzo. Para poder, de hecho, no todo puede industrializar, ¿no? En principio, pues, uno va construyendo con barras dimensionadas, pero luego va pensando, ¿no? Va pensando un poco diversas alternativas a que el diseño pueda justamente industrializarse, ¿no? En este caso, pues se ve cómo este puede ser un elemento que puede justamente prearmarse en planta, conectarse, ¿no? Mediante los conectores mecánicos, que dicho de paso, pues tienen que estar separados, ¿no? Columnas en puentes, pues tienen que estar separados 60 centímetros, ¿no? 24 pulgadas, porque lo exige la normativa, ¿no? Entonces, la idea es contemplar justamente esos criterios de diseño, criterios constructivos, combinarlos, hacer una sinergia entre ellos y poder lograr estos elementos prearmados que vamos a ver a continuación. Vamos a ver aquí, en cuanto al proceso, siempre también contemplar procesos, ¿no? Hay procesos de construcción virtual. Primero, construir de manera digital, ¿no? Y luego ejecutar, pues, la construcción real, ¿no? Vamos a pasar primero a desarrollar estos modelos que van a permitir justamente validar diversas opciones constructivas, van a poder generar esta facilidad a los involucrados y luego ejecutarlo, ¿no? Entonces, eso es un punto muy clave, integrar a las personas, ¿no? Las personas que están trabajando en entornos comunes de datos, en visores, ¿no? De que cualquier persona que está involucrada en el proyecto pueda acceder a visualizar el modelo, ¿no? A visualizar cada barra que tiene el proyecto. Cada elemento estructural, cada módulo, ¿no? De hecho, cada configuración de cada pieza, cada marca, entre otros, y hacer justamente las validaciones, ¿no? Validaciones en las cuales un aspecto sea muy importante, que es la colaboración. La colaboración, y eso es algo que va a beneficiar justamente, minimizar la variabilidad que podemos tener. Hay muchos feedback que pueden dar diversas personas que conocen justamente el rubro, que conocen cómo se ejecuta un proyecto y puede pensar nuevas ideas, ¿no? Partiendo de la visualización de los modelos, ¿no? Entonces, justamente son los entornos que permiten justamente agilizar, ¿no? Diversos entornos que uno puede visualizar. Por ejemplo, aquí, si lo visualiza, digamos, una persona que solamente ve ingeniería, de hecho, solamente ve diseño, no estarían estos elementos, ¿no? De hecho, si solamente lo plantearía un diseñador, pues no estarían estos elementos, que por ejemplo son rigidizadores, ¿no? Se colocan porque se requiere justamente evitar, ¿no? Que se pueda pandear el elemento, que no pueda mantener justamente esos espaciamientos, que no asegure justamente, que no sea seguro, ¿no? En los procesos de transporte, por ejemplo, izaje. Entonces, hay elementos que son rigidizadores, ¿no? Hay elementos estructurales y hay elementos constructivos también que van a permitir justamente esa rigidización. Ahora, de hecho, cuando se trabaja justamente estos modelos en una etapa de construcción virtual,
tiene que pensarse, ¿no? Diversas acciones que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para lograr algo, ¿no? Planteamos una estrategia, podemos definir, pues desarrollar diversas acciones, algo que podemos controlar los ingenieros, los que estamos diseñando los proyectos, desarrollando la ingeniería de detalle y qué objetivos queremos, ¿no? Hay varios objetivos, pueden haber muchísimos objetivos en el proyecto, en diversas partes del proceso, de hecho, ¿no? En este caso en la fabricación, lograr elementos totalmente modelados antes de fabricar, generar todos estos modelos y a partir de eso, pues visualizarlos, detallarlos y fabricarlos. Ahora, ¿qué permite eso? Justamente lograr, ¿no? Reconocimientos. Justamente cuando uno trabaja estos tipos de modelos, pues genera diversos reconocimientos en cuanto a digitalización. Pensemos un poco en cuanto a la digitalización, ¿no? Y ahora que hablaba justamente de los modelos, es algo muy importante entender, justamente quería mostrar esta parte, en la cual igual, según los datos, ¿qué nos dice? Pues igual el McKinsey, ¿no? De hecho, que la construcción es una de las industrias que contempla, digamos, los últimos lugares o que ocupa, ¿no? Los últimos lugares en cuanto a adopción de la digitalización, ¿no? Detrás de otras industrias. Hay muchísimas industrias que han adoptado mejor justamente la conexión con estos modelos digitales. La construcción, la idea es justamente trabajar en ese sentido, ¿no? Comenzar a digitalizar, generar esos modelos, prototipos, integrar la información. Hemos visto cómo es que nos puede ayudar justamente los modelos para poder justamente fabricar en taller, construir en la obra, identificar oportunidades de poder mejorar, ¿no? De hecho, mejorar la modulación, colocar la rigidización, entre otros. Y eso es algo que va a ayudar muchísimo, ¿no? La digitalización a una industria. Muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, actualmente, cuando pensamos en digitalizar, existe el Plan BIM, ¿no? Con diversos lineamientos, estándares y aplicaciones, pero justamente busca abordar este tema, ¿no? De poder generar estos modelos, combinarlos, ¿no? Justamente lo ideal sería que exista un plan BIM y también un plan de industrialización, ¿no? En la cual pues se puedan combinar, ¿no? Pero ya existe una parte en la cual podemos digitalizar los proyectos, generar justamente con la idea de minimizar los sobrecostos en los proyectos de construcción, minimizar los posibles ampliaciones de plazo, ¿no? Y hacer transparentar de una manera más eficiente justamente la ejecución. Eh, y como se puede ver, de hecho, ¿no? Esto es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, estas son las vigas justamente del puente. Estas son las vigas diafragma, ¿no? Al inicio uno no piensa que lo puede hacer, ¿no? De hecho, uno que puede generar una geometría, detallar estos elementos en 2 dimensiones, pero ayuda muchísimo, de hecho, porque hace que se pueda involucrar, digamos, las personas, ¿no? Las personas, los especialistas, los maestros de obra puedan entender, interactuar cómo está el elemento, visualizarlos, ¿no? Y eso justamente es un medio, ¿no? Como decía, digamos que este no es el objetivo, ¿no? El objetivo no es generar modelos, ¿no? El objetivo es construir de manera más eficiente, construir en menores plazos, construir de manera ágil, ¿no? Totalmente automatizada, industrializada, ¿no? ¿Qué sería que este elemento que vemos aquí, que es la viga diafragma, se esté armando barra a barra, colocando estribo por estribo en el sitio, ¿no? Necesitaríamos mucho personal a simplemente estar con una persona guiando y simplemente colocando el elemento en el sitio, ¿no? Con la grúa, obviamente. Obviamente exige ciertas variables. De hecho, si es que no se considerara, si se armara en el sitio, no se requeriría de una grúa, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos notar, eh, lo puede notar cualquier persona que está justamente en el rubro de construcción, ¿no? En este caso, pues tiene que básicamente evaluar, ¿no? Cuál es el uso de la grúa que va a tener y básicamente analizar justamente esos beneficios, ¿no? Es algo que siempre se recomienda, se tiene que hacer desde una etapa temprana. Estos son otros elementos, ¿no? Dentro, por ejemplo, de las losas, uno puede colocar estos elementos que son los rollos, ¿no? Rollos que hacen, que permiten justamente mejorar los rendimientos, ¿no? De hecho, puedes pasar de un rendimiento de, de 20 kilos hora a 90 kilos hora simplemente utilizando estos rollos, ¿no? Entonces, ahora, si uno
considera estos elementos, pues va a tener también ciertas restricciones, ¿no? De hecho, eso se tiene que analizar siempre en un proyecto. Estos son algunos elementos adicionales, en las cuales, por ejemplo, son la zapata, ¿no? La cimentación de este pilar de un puente y que se hace en base a módulos, ¿no? Al inicio uno no sabe, ¿no? De hecho, no piensa al inicio de poder armarlo barra a barra, ¿no? Eso es lo primero que a uno se le viene a la mente, pero de hecho, eso es algo que nos pasaba a nosotros también, ¿no? Que era muy complicado saber cómo se va a modular, cómo se va a izar, cómo se va a transportar, cómo se va a detallar, cómo se va a particionar estos elementos, ¿no? No se imaginaba uno que podía generar este elemento con do y su forma, ¿no? Obviamente acá tiene obviamente está la tubería, ¿no? La tubería de desagüe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con todas esas restricciones, con todas esas consideraciones, es posible de detallar nuestros elementos y diseñarlos de esa forma. Igual, esos elementos, como decía, se arman, ¿no? En los talleres y se colocan en la obra, ¿no? Entonces, elementos que no solo son pequeños, no son elementos eh, de grandes dimensiones, ¿no? Como se puede ver. En principio, como digo, no es algo que uno piensa a priori que se puede realizar, ¿no? Entonces, justamente exige la evaluación, exige justamente la capacidad de las personas que arman estos elementos, que pueden visualizar estos elementos y pueden ver cómo lo puedo rigidizar, pueden tener justamente esa experiencia para transmitir y justamente de acuerdo a esa experiencia es integrarlo, ¿no? Integrar a las personas desde, desde del último que instala, que coloca el elemento, hasta la persona que diseña. Justamente eso es la idea. Bueno, las reuniones para validar, ¿no? De hecho, estos elementos, como se veía, primero se modelan, se analizan, se analiza justamente pruebas de maniobrabilidad dentro de la planta para asegurar justamente en estos ambientes, ¿no? Controlados, como decía, y luego probar y colocarlo, ¿no? Esto tiene que rotar incluso, ¿no? Porque el pilar es vertical, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Los elementos, los rollos que comentaba. Vamos a ver aquí un video cortito, este tan cortito en cuanto al proyecto. Y, y esto es un poco el proyecto, ¿no? Un poco se ve los espacios reducidos, ¿no? Los post-tensados. Obviamente exige una ingeniería totalmente detallada, ¿no? Para poder generar esto de forma precisa, fabricar cada barra, ¿no? Dentro de talleres industriales, con todas las dimensiones correctas, ¿no? La idea no es tener dimensiones que no sean, que uno tenga que modificarlas, doblarlas, rehabilitarlas justamente en el taller o en la obra, ¿no? Entonces, la idea es minimizar eso. De hecho, que puede haber, pero la idea es minimizarlo, ¿no? Tratar de utilizar al máximo estos modelos digitales. Y se puede ver algunas vistas de la construcción, igual se ve estos elementos totalmente prearmados, estos cabezales totalmente son armados en los talleres. Se verá una vista aquí. Y vaciados al final. Bueno, pensando un poco ya y aterrizando ya la idea, de hecho, cuando nosotros pensamos o cuando tenemos un proyecto de construcción, pensamos siempre de manera sencilla, ¿no? Tenemos nosotros un plazo, un tiempo, y tenemos que vamos a construir, ¿no? Generamos unas curvas S para poder planificar. De hecho, vamos a lograr en un cierto tiempo, vamos a generar el 100%, vamos a culminar, ¿no? De nuestra construcción. Esto es lo que pensamos. Ahora, si nosotros queremos industrializar, queremos utilizar elementos prearmados, obviamente queremos reducir el tiempo, ¿no? Este eje es el tiempo. Queremos pasar de este punto que hemos pensado inicialmente, si lo haría convencionalmente, lo que esperamos es reducir, ¿no? Es decir, reducir un tiempo aquí, ganarle el tiempo a la obra, ¿no? Reducir 10 días, 5 días. De hecho, voy a mostrar un ejemplo en la cual, pues, por ejemplo, reducimos de 21 días a 12 días la instalación, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que queremos. Si planificamos, utilizamos justamente los modelos digitales para poder planificar, integrar a las personas, pero eso lo hacemos a modo plan, ¿no? Siempre ese es el proceso, ¿no? Planificamos cómo sería. Luego vamos al campo y lo ejecutamos de la manera más eficiente. A veces hay variables adicionales, ¿no? Por ejemplo, puede estar que las condiciones de alguna forma se mejoró,
puede ser que el trabajador también esté motivado al ejecutar. De hecho, puede haber muchos aspectos en los cuales, por ejemplo, este plan que había pensado, ¿no? Aún sea mucho mejor, ¿no? Que es justamente lo que se busca, ¿no? La construcción. Podamos reducir aún más el tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pasar de lo que había pensado de 20 días, 21 días a construir una estructura, por ejemplo, pasar a 12 días, ¿no? Realmente. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Pensar en lo que convencionalmente hago, planificar, utilizar algunas estrategias de cómo voy a industrializar diversos, con los modelos, con las personas, entre otros, y luego llevarlo a cabo, ¿no? Ejecutarlo, ¿no? Puede que esto varíe, de hecho es un poco una idea. Esto es un caso, ¿no? Trabajamos en el puente Salvador, en la cual se armó también por varios elementos industrializados. De hecho, esto es una columna, ¿no? Que tiene una forma, tiene una columna tiene dos placas paralelas, ¿no? Que en planta serían algo así. Y de hecho, estos son placas típicas para ese tipo es un puente de dovelas sucesivas. Y la idea es que, por ejemplo, estas placas se puedan armar en módulos, ¿no? De hecho, pueden ser, aquí tenía una columna circular, puedes colocar otro elemento, otro elemento, otro elemento y luego tejerlas horizontales, ¿no? Entonces, es algo, son ideas, justamente exige un poco de creatividad y restricciones, ¿no? La capacidad que obviamente se va a tener el maestro fierrero, el que está en obra, ¿no? Para poder ejecutar de manera adecuada esto. Entonces, aquí reducimos de 21 días a 12 días, ¿no? Lo que se tenía planificado la construcción de la cimentación y los arranques. Otro proyecto igual, ¿no? Donde ya se va implementando, pueden ser puentes pequeños, puentes grandes, obras mineras, diversos tipos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí uno puede armar la malla inferior, ¿no? Del elemento, luego colocar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, tipo vigas, algunos rigidizadores, que normalmente las zapatas o las cimentaciones conocemos, ¿no? Siempre están los separadores, ¿no? En este caso se cambian un poco los separadores por algunos rigidizadores que hacen que estos elementos ya se armaron en un taller, ¿no? Se arman en un taller o se arman a pie de obra, ¿no? En este caso se arman en un taller y eso facilita la ejecución. Luego se colocan estas barritas, que el acero por corte, ¿no? Entonces, los cáncamos les suelen conocer algunos maestros de obra o las trabas, ¿no? Los detalladores. De hecho, este tipo de barras se coloca al final, ¿no? Y luego puede uno colocar las barras verticales ya desde arriba, ¿no? Está parado aquí, comienza a tender las barras verticales, ¿no? Para armar lo que es un estribo, ¿no? En este caso. Pero son ideas de cómo ejecutar un elemento. Igual es pilar, ¿no? Sí, en 4 partes, ¿no? Una parte, de hecho podría armarse todo barra a barra, pero se puede armar, ¿no? Acá se ve un elemento, otro elemento, igual, ¿no? Estas partes también en 4 partes, ¿no? La columna, el pilar. Y bueno, es así como pues va a existir, como decía, diversos elementos prearmados en el acero de refuerzo. Pero pasemos un poco a ver la importancia. De hecho, no todo es acero, ¿no? Pensemos un poco en todas las estructuras. Cuando pensamos en una obra vial, una obra de infraestructura, pues en un puente, por ejemplo, hay mayor oportunidad, ¿no? Si hacemos números gruesos en cuanto a la incidencia del costo, hablamos un poco de costo, ¿no? Del costo. En una obra vial, pues básicamente se compone de estructura, ¿no? De un puente, por ejemplo. Básicamente uno ve un puente, por ejemplo, estructuras, ¿no? Estructuras metálicas, pernos de anclaje, insertos, post tensados, acero de refuerzo, concreto, juntas, entre otros. Entonces, lo compone principalmente las estructuras, a diferencia de otro tipo de sectores, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entender que hay mucha oportunidad de poder industrializar, ¿no? Y hay mucha oportunidad de poder digitalizar, ¿no? Para poder industrializar y analizar diversas estrategias. Ahora, ya pasando ya a los últimos proyectos, pues vemos igual, ¿no? Un poco la digitalización, los modelos para poder generar estos elementos prearmados. Esto ya es un proyecto, pues, posterior, por ejemplo, el Puente Nanay, en la cual ya se tomaron las ideas, ¿no? Desde un inicio, ¿no? De este caso ya no se hacen los análisis, las 5 versiones de análisis, sino pues ya se van colocando aquí
estos elementos tal cual como se construyó el otro puente, ¿no? Y así, ¿no? Los pilotes, esto es algo ya común en el medio, ¿no? Poco a poco, cómo es que va evolucionando, ya esos elementos se van prearmando, los pilotes es algo bastante común, se han suministrado pilotes a Tacna, ¿no? En el Puente Salado, en Tumbes, el Potiña de Gato, a Puno, ¿no? La vía de evitamiento Lechea, a diversos lugares, pues totalmente prearmados, ¿no? Desde Pisco. Aquí alguna vista, justamente para complementar ya la idea, ¿no? De justamente los modelos. Estos modelos se tienen que realizar básicamente por una ayuda, ¿no? Una ayuda, es un medio, como digo, para poder facilitar la construcción, generar justamente los metrados para fabricación. Y aquí está un poco la parte de la construcción, estos elementos totalmente prearmados, ¿no? Prearmados, y ya un poco la ejecución. Y aquí está el elemento, ¿no? El elemento prearmado que se va colocando, ¿no? Ya con esas ideas que se vio en el puente Anay, se hacen las conexiones, ¿no? Justamente esto planificado desde una etapa temprana, ¿no? Se iza y es ya una construcción que pues a nivel del acero ya es una construcción industrializada. Bueno, esto se lleva a cabo por personas, justamente los elementos se pueden prearmar en el sitio, se puede armar en el taller, ¿no? Aquí está justamente los trabajadores, van migrando un poco a los talleres, ¿no? Justamente mientras más volumen exista en cuanto a los elementos prearmados, pues va a existir mayor oportunidad de poder generar estos elementos en estos talleres, ¿no? Entonces, eso es también los equipos de ingeniería, los equipos de instalación, ¿no? Los equipos de instalación, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco a ver ya, por último, los proyectos prefabricados. De hecho, es otro tipo, ¿no? Otro nivel de industrialización en la cual no solamente contemplamos el acero de refuerzo. En este caso voy a comentar unos ejemplos en cuanto a prefabricados con concreto, ¿no? Concreto armado. Un ejemplo aquí, bueno, unas defensas para el puente, para el puerto, ¿no? Puerto Paita, ¿no? Obviamente tienen que analizarse, ¿no? Obviamente va a existir insertos, elementos adyacentes al prefabricado, ¿no? Y se tienen que justamente detallar, modelar para poder armar ese elemento, ¿no? En ambientes, en talleres. Que permitan justamente identificar los posibles conflictos que pudiera tener a la hora de ejecutarlo, ¿no? Porque son elementos prefabricados y se exige un mayor nivel de control, ¿no? En la etapa de detallamiento. Ya se ven, por ejemplo, estos elementos prefabricados, ¿no? En la cual, pues, se arman, por ejemplo, estos se arman en el taller de entrepisos, obviamente con el acero dimensionado y el acero prearmado. Este es otro ejemplo, ¿no? Como digo, siempre está la parte del apoyo con los modelos, poder generar estos elementos prearmados, meterlo a estos encofrados, colocarlos a los encofrados y luego básicamente transportarlos, ¿no? Transportarlos, almacenarlos, ¿no? Hacer un stock y luego colocarlos, ¿no? Pueden estar primero almacenados, luego lo transportamos. No, van a tener ciertas consideraciones justamente de transporte, ¿no? A la hora de hacer incluso la ingeniería, se planifica cuántos elementos pueden transportarse, ¿no? Son variables que considerar. También considerar variables, por ejemplo, como la grúa que la va a poder izar, ¿no? Y se van colocando estos elementos, son unos canales, unos box, entonces son pues pequeños módulos. Obviamente tienen sus detalles de machimbrado, ¿no? Para poder colocar estas juntas justamente entre módulos. Entonces, bueno, les quería compartir justamente un modelo. Ahí quizá Jaime pueda compartir o puedan escanear también para que puedan ver cómo es un modelo. Hablamos mucho de modelos digitales, prefabricados. A los que les interesa pueden escanear, ¿no? O pueden darle un screenshot a la pantalla y o lo puedes compartir, Jaime, ahí, para que puedan ver cómo es un modelo algunos de los participantes. Claro que sí, Alejandro. Estoy dejando en los comentarios este primer link para que puedan revisarlo. Perfecto, perfecto. Entonces, seguro que lo van a poder abrir, lo van a poder visualizar, ¿no? Estos justamente son los box, ¿no? Tienen sus detalles de machimbrado, las juntas, y eso justamente va en producción en serie, ¿no? La idea no es estar ejecutando barra a barra,
haciendo los vaciados en la obra, ¿no? Sino hacerlo en talleres, ¿no? Y luego simplemente juntarlos en la obra, ¿no? Eso facilita. Obviamente hay que tener lo que comentaba, ¿no? El recurso en cuanto a la capacidad, lo que es el espacio, ¿no? El espacio va a definir la capacidad y de hecho hay lugares, hay talleres en los cuales justamente uno puede generar un stock y facilitar a la obra. La obra requiere un elemento, se le envía ese prefabricado, ¿no? Ese prearmado. Igual este es otro proyecto en el Metro Lima, ¿no? Igual, son elementos prefabricados, van a tener algunas tuberías, por ejemplo, como se ve aquí, ¿no? Todas las acotaciones, el modelo permite justamente eso, acotar, detallar todas las dimensiones. Y eso que genera, pues justamente se puedan enviar esos elementos prearmados de un taller y que puedan llegar a otro taller para poder justamente prefabricarse, ¿no? Entonces, es también caso interesante, los cuales sí se consideran todas las tuberías, todos los pases dentro del modelado, ¿no? Y eso agiliza justamente, evita posibles retrabajos, posibles problemas a la hora de ejecutar. Vamos a ver algún video también de otro proyecto. En este caso, las prelosas, ya bueno, deben conocerlos, lo habrán escuchado en este caso en un viaducto. No, siempre existe una ingeniería inicial, una ingeniería básica, las cuales pues obviamente requiere de una ingeniería de detalle, ¿no? Obviamente se ve la construcción, se hace la digitalización, se colocan pues todas las prelosas, los tamaños, diversas medidas, cada elemento tiene que estar totalmente identificado, ¿no? Para poder generar un buen control de producción, un buen seguimiento al control y avance del proyecto, ¿no? De hecho, aquí se ven algunos tralichos también, ¿no? Para poder detallar completamente lo que son las prelosas, los planos, ¿no? Los planos pues tienen que mostrar todos los detalles para poder armar estos elementos, ¿no? La ubicación, la planta y poder las facilidades que nos da justamente la tecnología, ¿no? Para poder visualizar de manera sencilla lo que es la ingeniería, ¿no? Y al final hacer un seguimiento y pues ver ya los elementos físicos, ¿no? El elemento físico que nos permite justamente facilitar la construcción. Bueno, por último, ya para cerrar, algo muy importante en cuanto al mensaje pues, de esta presentación es la integración, ¿no? Creo que es clave, de hecho, integrar, ¿no? Ahora, pero ¿qué podemos integrar, no? De hecho, dentro de la gestión de construcción, existen muchas personas que trabajan en la construcción, están en el rubro de construcción, conocen los procesos de las obras, las maquinarias, las grúas, ¿no? Diversas actividades de la gestión de construcción. Es muy importante que se pueda conectar, justamente, que por otra parte tenemos la cadena de suministro, ¿no? El supply chain management, donde vemos aspectos como la logística, el transporte, ¿no? Justamente todo el proceso de cómo va pasando un producto por diversos procesos. Y por otra parte tenemos la tecnología, ¿no? Que comentábamos al inicio un poco la evolución de la tecnología, que es justamente lo que viene, lo que se viene en la cuarta revolución industrial, ¿no? De diversas tecnologías emergentes. La idea es un poco combinar estos aspectos en cuanto a la gestión de construcción, la cadena de suministro y aterrizar en este concepto que es construcción 4.0, ¿no? Un poco tratar de tener esa visión, ese panorama, combinarlo justamente con la prefabricación, la construcción industrializada, que requiere de estos aspectos, ¿no? Requiere justamente aspectos logísticos, automatizados, conocer la obra y apalancarse en la tecnología para justamente automatizar diversos procesos, generar modelos digitales que van a simular de manera precisa justamente cómo se va a llevar a cabo la construcción. No es una visión, la idea es un poco trabajar de forma transitoria en ese proceso. Y para ello, pues, otra recomendación que quisiera dar siempre es analizar, ¿no? El producto antes de tomar decisiones. Existen muchísimos productos, diversas soluciones. En cuanto a industrialización, siempre uno tiene que analizar, ¿no? ¿Cuánto puedo industrializar? ¿Cuáles son mis restricciones? ¿Qué variables se puede tener? ¿Qué podría complicar a la hora de industrializar? No se puede, digamos, prefabricar todo un activo, toda una edificación, todo un puente, ¿no? Un taller, pero sí se va a poder lograr cierto porcentaje, ¿no? Y a su vez se tiene que evaluar, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio que vamos a tener? De hecho, hay aspectos, justamente como digo, el costo que se tiene que analizar, ¿no? Pero no solamente está el costo, ¿no? Veamos, a lo mejor también está el plazo. Podemos ser, en algún aspecto, podemos analizar una opción en la cual me genere un mayor costo, pero me reduzca sustancialmente el plazo, ¿no?
que al final pues va a ser de mucha utilidad para el proyecto. También es muy importante que en cualquier producto se tenga en cuenta la calidad, ¿no? La calidad, ¿cuál es la calidad que se tiene en cuanto al producto? ¿Es un prefabricado? Cualquier elemento en general es muy importante asegurarse de que cumpla los requisitos, los reglamentos, las normativas y las aprobaciones correspondientes, ¿no? Por la ingeniería o por la construcción. La capacidad también, hablaba de capacidad en cuanto a los espacios, por ejemplo, la disponibilidad de stocks, a la mano de obra cualificada que se pueda tener. Y también la confiabilidad, ¿no? Es un aspecto muy clave. Si un producto es confiable, ¿no? Sabemos que va a cumplir las expectativas en cuanto al plazo, en cuanto al costo, entre otros. Es una idea muy, muy importante. Y también, pues ya para cerrar la última diapositiva, pues vemos que si bien hemos visto muchos aspectos en cuanto a la construcción industrializada, obviamente hay variables, ¿no? Variables en cuanto al que tiene el constructor, ¿no? La construcción, pues tenemos un vasto conocimiento, pero en actividades de construcción, ¿no? La idea es que también existen diversos proveedores, diversos requisitos, por ejemplo, que exigen justamente las máquinas que prefabrican, ¿no? Que generan estos elementos industrializados, y también existen un conocimiento en cuanto al diseñador, ¿no? Que es bastante amplio. La idea es un poco integrar este conocimiento, ¿no? Justamente esos espacios permiten visualizar soluciones, diversos métodos que hacen que, por ejemplo, los diseñadores puedan tener, digamos, mayor alcance en cuanto a lo que sucede en la construcción realmente, ¿no? De hecho, diversas variables en cuanto a la a lo que se utilizan, digamos, los diversos proveedores, ¿no? Entonces, un poco es integrar justamente el conocimiento entre el diseño, la construcción, la fabricación. Sabemos obviamente que la industria normalmente es fragmentada, ¿no? Están por separado, pero justamente la idea es generar ese conocimiento, ese valor agregado, y generar justamente esa comunidad, ¿no? Ahora, esa comunidad, pues justamente debe justamente transformación digital en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, ¿no? Es muy importante generar este conocimiento que permita, pues, conocer diversas tecnologías, diversas alternativas para poder prefabricar, ser más eficientes en la construcción, colaborar, ¿no? Dentro de una comunidad global de profesionales y justamente aumentar los conocimientos y capacidades, ¿no? De lo que se viene. Tenemos que pensar qué es lo que se viene. Hay muchas soluciones, hay muchas actividades en cuanto a industrialización, en cuanto a digitalización en todo el mundo. Y bueno, eso es algo que se viene. Ya sabemos qué es lo que se viene. Es muy importante, pues, trabajar en ese camino. Entonces, muchas gracias. Eso es todo por esta presentación. Alejandro, muchas gracias por tu exposición. Yo quisiera pasar con una breve ronda de preguntas que nos han hecho nuestros colegas que han estado súper conectados durante todo este momento. La primera es, y esto pasa por un tema de cambios que pueden suceder dentro del proceso de la obra, nos comentan, si se envía un diseño a la fábrica y luego se requiere una modificación en el plano, ¿esto se puede modificar una vez que ya tenemos la estructura prearmada? No, esa es una muy buena pregunta y una muy buen análisis, porque de hecho, si uno genera, digamos, un cambio, cuando un elemento ya está armado, digamos, puede estar ya soldado, ¿no? Puede estar totalmente culminado y va a generar un cambio, pues esa consideración es algo que pues va a afectar, ¿no? Va a afectar al elemento. Entonces, pero es muy importante ya saber que va a pasar eso, ¿no? Por eso es muy importante conocer qué proyecto está y cuál es la variabilidad, ¿no? Si sabemos que va normalmente un proyecto hay cambios constantemente y puede haber cambios, ¿no? Hay proyectos en los cuales no hay cambios, hay unas aprobaciones formales y detalles. Entonces, es un poco conocer el proyecto, conocer la variabilidad. Algunos, como dije, algunos elementos van a poder prefabricarse, prearmarse, algunos no. Si sabemos que de alguna forma va a estar sujeto a algún cambio, pues preferiría, digamos, minimizar qué es lo que se va a prearmar, ¿no? Algo que sea más flexible a cualquier cambio o simplemente
enviarlo como barras, ¿no? Como barras dimensionadas. Exacto, justamente lo último que nos comentabas dentro de tu exposición, que es tener claro un análisis sobre qué vamos a trabajar y qué es lo que queremos lograr, para justamente poder evitar este tipo de incidencias que son recurrentes, poco usuales, pero recurrentes. Tengo también una pregunta que nos hacen y es, ¿cómo se hace el encofrado en este tipo de estructuras, ¿no? En las estructuras prefabricadas. De infraestructura, así es. Claro, de hecho pueden ser encofrados metálicos, ¿no? O sea, obviamente tienen que analizarse y tienen que fabricarse, ¿no? Obviamente aquí es muy importante encontrar la tipicidad, ¿no? De hecho, si vamos a prefabricar y va a haber mucha variabilidad, la variabilidad es algo que afecta mucho a la construcción. De hecho, es muy importante que justamente decía yo, ¿no? Desde el diseño se tenga en cuenta uniformizar, estandarizar diversos elementos para que puedan ser muy susceptibles de prefabricar, ¿no? No estar cambiando un encofrado, otro encofrado. Si encontramos proyectos en los cuales la tipicidad pues, es alta, pues en ese caso pues, se van fabricando, ¿no? Se van desarrollando encofrados a medida, se fabrican en el sitio, ¿no? Con, con elementos metálicos. Correcto. ¿Y qué soldadura es la que se utiliza para el prearmado? ¿Es una soldadura, es un amarre manual? ¿Qué tipo de detalle, de definición tenemos para estas estructuras prearmadas? Sí, es una soldadura, nosotros lo conocemos como una soldadura netamente de aporte, es una soldadura no estructural, ¿no? Es una soldadura, en este caso, que simplemente es de fijación, ¿no? Se van fijando dos fierros, por así decirlo, y básicamente un mecanismo para poder reemplazar el alambre de atar, ¿no? Algunos elementos, pues vamos a tener que reemplazar el alambre para poder fijar. Por ejemplo, un elemento constructivo, ¿no? Si tengo un rigidizador, voy a mostrar un poco aquí uno de esos elementos, que es importante siempre conocer la parte de la soldadura. Aquí, vamos a ver. En los pilotes, ¿no? Puede ser, ¿no? De hecho, los pilotes, o aquí. Bueno, aquí lo digo, porque hay un pilote. De hecho, un pilote, por ejemplo, uno puede tener, eh, es de esta forma, ¿no? De hecho, tiene un pilote, luego tiene unas setas, ¿no? Que necesita, por ejemplo, rigidizarlas, ¿no? Son para rigidizar unos aros de rigidez, aquí, otras setas y unos aros de rigidez. Entonces, estos elementos son constructivos, ¿no? No cumplen ninguna función estructural. De hecho, lo que se necesita simplemente es fijar este elemento al fierro principal, ¿no? Entonces, lo que se utiliza aquí es una soldadura de aporte, no estructural, y eso es algo que quizá aquí lo pinto, ¿no? Es algo que se va fijando, ¿no? Aquí. Son soldaduras que básicamente van a unir un elemento constructivo con un elemento estructural, ¿no? Entonces, no van a, pues, afectar principalmente al acero principal. De hecho, por cuenta propia también hemos hecho algunos ensayos y en las cuales no se ve afectado, ¿no? Eso. Correcto. Entonces, es una soldadura de soporte estructural. Vamos a ver, lo podemos llamar así, lo podemos definir de esa manera. Es una soldadura de aporte, netamente. De aporte. Una soldadura de aporte estructural. Y una última consulta. A ver, ¿en qué escala se hacen los planos para este tipo de proyectos dentro de este manejo de tecnología? Tal vez esto está definido. No, de hecho eso puede variar, ¿no? En cuanto a los planos, sí puede variar, va a depender del tipo de elemento estructural. Em, Hay unos planos, obviamente, que vienen de los expedientes técnicos que uno necesita, por ejemplo, hacer toda una ingeniería de detalle, ¿no? Es decir, sacar mayores planos para poder ejecutar eso. Entonces, ahí, obviamente, pueden cambiar los tamaños de las escalas, de las vistas, de cómo uno le sea más útil. Básicamente, el plano debería ser algo
un medio para poder construir, ¿no? Entonces debe ser muy sencillo de poder entender y debe tener todas las consideraciones pues, que requiere un plano, ¿no? De hecho, pueden variar las escalas, ¿no? Eso es algo que se tiene que analizar dependiendo de la estructura, el proyecto y los detalles que requieren, ¿no? Va a sacarse, por ejemplo, para una estructura muy compleja, muchísimos detalles, muchísimos planos. Entonces, eso es algo que va a depender un poco. Perfecto, Alejandro. Bueno, de mi parte y de todos nuestros colegas que están conectados, no me queda más que agradecerte por esta muy nutritiva charla que nos das para poder estar cada día más capacitados y poder sobre todo debatir, conversar en el día a día con nuestros colegas, con nuestro equipo de trabajo, poder mencionarlo y sobre todo seguir aprendiendo. No sé si deseas dar algunas últimas palabras de despedida. No, sí, claro. De hecho, como dije, siempre es un gusto compartir, ¿no? Algunas experiencias en proyectos. Hay muchísimo conocimiento en los proyectos, ¿no? De hecho, la idea es contribuir de alguna manera a que, digamos, personas que no han podido ver o participar en este tipo de proyectos puedan visualizar, ¿no? De manera, en una sesión, en un webinar bastante corto, poder visualizar algunas imágenes reales de cómo es que se viene ejecutando, por ejemplo, la industrialización, los modelos digitales, los prearmados, los prefabricados, ¿no? De hecho, que existe aquí en Perú, obviamente requiere mayor desarrollo, ¿no? Requiere que puedan, incluso las personas que realizan los diseños en etapas tempranas, puedan enfocar, ¿no? Sus desarrollos, sus planos, ingeniería para poder generar mayor valor, ¿no? Justamente a la construcción, integrar justamente esos conocimientos que decía desde los proveedores hacia la etapa de diseño, y eso va a generar beneficios sustanciales a la construcción, ¿no? Es justamente el sector a la cual nosotros, la comunidad de ingenieros, arquitectos, personas del rubro técnico, ¿no? De ingeniería civil y de construcción civil, pues les interesa, y la idea es justamente trabajar en esto, aportar a la industria un poco. Por supuesto. Sobre todo considerando lo importante y valioso que es el trabajo que desarrollamos día a día. Y bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Yo procedo también a despedirme de ustedes, colegas. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han regalado para poder compartir con ustedes estos conocimientos y algunos últimos comentarios. Voy a dejar anclado justamente en los comentarios de Facebook el link para que ustedes puedan resolver el test del certificado. Recuerden que para obtener este certificado deben responder al menos 3 preguntas correctamente de las 5 que ahí se muestran. El certificado lo obtienen automáticamente. De igual manera, contarles que el día de mañana, viernes 24, estaremos con capacitaciones presenciales en Tarapoto. Espero que podamos encontrarnos por allá el día de mañana, colegas. Y bueno, esta misma charla la van a encontrar también en nuestra red social de YouTube. Les agradezco nuevamente por su tiempo y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Se despide de ustedes Jaime Mendiola. Muchas gracias y buenas noches.